Para mi papá, ser hombre era ser macho. Y ser macho era ser misógino, era tratar diferente a los hijos varones y a las hijas mujeres. Y le dijo, porque tu hermano podrá volver barbón, pero no barrigón. No me gusta que me agarren la mano. Dice, no me gusta. Dice, nunca me ha gustado. Dice, entonces cuando llegan tus hermanas y me agarran la mano y demás, pero no les digo nada, pero porque, pues qué bueno que vienen a verme, pero no me gusta que me toquen. Creo que eso no funciona para nada. La ausencia de diálogo y la ausencia de cariño manifiesto o de amor manifiesto me parece que es algo que no debe de ninguna manera estar presente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Primer Apellido, historia sobre mi padre. Estoy súper contento de estar en este tercer episodio, pero no solamente porque es el tercero, que es un gran logro, sino también porque es un episodio especial. Y bueno, como bien saben, de este espacio hablamos hombres sobre nosotros mismos. Y se trata de que, digamos, entre nosotros podamos platicar sobre lo que pensamos, lo que nos enseñaron otros hombres, lo que no entendemos aún de nosotros mismos, y quizá con un poco de suerte, a ver si nos sale, vamos a hablar de lo que sentimos. A ver si nos sale, porque no es lo que mejor sabemos hacer. Bueno, como lo hemos comentado en episodios anteriores, Primer Apellido nace pues, de una preocupación muy profunda sobre la violencia que estamos ejerciendo los hombres, no solo contra las mujeres claramente, sino también contra otros hombres, contra nosotros mismos, contra otras especies, contra todo lo que nos rodea, y la verdad es que eso abruma. Y yo, pues, estoy seguro, digamos, de que, como lo he leído, claramente yo no soy un experto en esto, esta violencia no es un acto, digamos, aislado, es más bien, yo diría, pues el principal de los mandatos que hemos heredado, ¿no? Y son mandatos, digamos, que tienen raíces muy complejas, culturales, familiares, emocionales, económicas, etcétera. Pero bueno, creemos que una buena forma de empezar a transformar estos mandatos, pues es hablar de ellos. Y este esfuerzo es empezar a hablar de ellos desde un punto, desde un lugar pues muy cercano a nosotros, ¿no? Que es nuestra propia historia. Y buscando, digamos, en cuáles son esos factores de nuestra propia historia que nos pueden ayudar a generar un poco más de conciencia sobre lo que está ocurriendo, pues tampoco lo digo yo, pero por ahí algunos sociólogos plantean pues, que es el padre. El padre es un buen punto de partida, ¿no? Hablar de nuestros padres a mí ya me ha reflejado, digamos, un montón de beneficios. No siempre es fácil, a veces provoca, digamos, dolor, pero creo que sí es importante, digamos, que enfrentemos, digamos, ese dolor. También, por supuesto, alegrías, ¿por qué no? Debe haber de todo. Pero bueno, la idea es de que no vamos ahorita a agarrar al padre ahí como chivo expiatorio y le vamos a dar de pedradas, tampoco se vayan a ir con esa idea. La idea más bien es que yo calculo que muy rápido, cuando uno empieza a hablar del padre, habla de sí mismo, ¿no? Y habla, digamos, de sus concepciones de ser hombre. Y bueno, en todo caso, ahora en este episodio que estamos, es el primero de 2 episodios que vamos a grabar especiales sobre el Día Internacional del Hombre, que es este 19 de noviembre. Este episodio se estará publicando ese día. Pues la idea es que podamos aprovechar, digamos, esa conmemoración que puede ser tan hueca o tan, digamos, profunda como nosotros queramos, ¿no? Y entonces a mí me apetece que ahora, pues sí nos la tomemos en serio, o yo me la tome en serio, pero seguramente hay mucha gente que también lo hace. Y pues vamos a entrarle, ¿no? Al toro por los cuernos, a ver si es cierto que nos sale, ¿de acuerdo? Va. Pues como bien saben, en este programa, pues no serás Miquel, serás Armenta. Perfecto. Así es, primer apellido. Bienvenido, Armenta. Muchas gracias. Y tú no serás Oscar, tú serás Ibarra. Bienvenido, Ibarra. Muchas gracias. Yo tampoco seré Adolfo, seré Ortega, al menos al principio. Muchas gracias, Ortega. Me sigue sonando esto como en la primaria. Sí. Pero bueno, pues es parte, digamos, del episodio. ¿Y por qué no comenzamos? A reserva de que podamos empezar a platicar, sobre todo, digamos, con lo que es el sello de este programa, ¿no? Que es pues, hablar historias de nuestro padre. Entonces, ¿por qué no, Ibarra,
nos cuentas nos compartes alguna historia de tu papá que lo refleje, digamos, cómo era él en su personalidad, y que seguramente, digamos, va a reflejar también lo que para él era ser hombre. A ver, ¿qué historia nos podrías compartir? Muy bien. Voy a usar algunos calificativos. Para mi papá, ser hombre era ser macho. Y ser macho era ser misógino, era tratar diferente a los hijos varones y a las hijas mujeres. Y eso nos lo inculcó durante toda su vida, ¿no? Hay una anécdota donde mi hermana mayor le pidió permiso para ir a un campamento, porque mi hermano, el que le seguía a esta hermana mayor, acababa de ir de campamento, y le dijo a mi papá que no 10 veces hasta que se desesperó y le dijo, porque tu hermano podrá volver barbón, pero no barrigón. Bolas. Bueno, eso era por un lado. Por otro lado, fue un ejemplo maravilloso en cuanto a tenacidad, en cuanto a atreverse, en cuanto a construir cosas. Fue director de 4 instituciones, rector de 2 universidades, y era como, no se detenía con nada, ni por nadie. ¿Okay? Iba tras lo que quería, lo que soñaba, y así vivió toda su vida. Fue tras su segundo matrimonio también, que se casó a los 82 años, con una mujer de 40, ya que mi mamá había fallecido, y le costó como, no sé, varios años lograr convencerla de que se casara con él. Entonces, esa tenacidad y esa, pues yo diría fuerza de voluntad, creo que nos la inculcó a todos. Nos enseñó a ser carpinteros, a los varones, a las chicas no. A los varones nos enseñó a trabajar con las manos, nos enseñó a trabajar duro y a perseverar. Wow, qué increíble, ¿no? O sea, sí, yo creo que pinta muy bien. ¿Vive todavía tu papá? No, murió en el 2002. 2002. Bueno. Ibarra, gracias por compartirnos la historia de tu papi. Armenta, cuéntanos. A ver, ¿alguna historia de tu papá que refleje lo que para él probablemente era ser hombre? O es ser hombre, porque a lo mejor puede ser sí. Todavía así. Yo creo que sí. Y apenas la contaba a mi compañera. Mi papá fue casi futbolista profesional. Casi. Ok. ¿No? Ahí salió a la banca, pero nunca pudo debutar. Y el primer hijo es varón. Y por supuesto, la ilusión de mi padre es, sí va a salir futbolista, ¿no? ¿Por qué? Porque mi papá no llegó a ser profesional, y él lo cuenta, por la falta de apoyo de su padre, ¿no? Y a sí lo voy a apoyar, ¿no? Entonces, desde muy chiquito, lo primero que había en casa eran balones. Entonces, compraban estos balones grandes, del número 5, que son para adultos, y esos fueron los primeros balones que tenía. Entonces, mi mamá era de, oye, pero su pie está muy chiquito, ¿no? 2 o 3 años. Y mi papá era de, no, que le pegue, que se acostumbre para que le pegue fuerte. Y como hombre. Claro, ¿no? Entonces ahí mi papá, a pesar de que a lo mejor muy inconsciente de mi formación física a esa edad, pues había ciertos rasgos de competencia ya, ¿no? De fortaleza. Tiene que, ¿no? Esa expectativa de que ya le pegue desde ahorita, ¿no? Y bueno, pues ahora la contamos hasta con humor, pero pues es un poco el reflejo de mi papá y de su personalidad a lo largo de su vida, ¿no? Claro, claro. Digamos, un dato que no di en la introducción y que ahora quiero aprovechar para darlo es que, por supuesto que invité a Armenta y a Ibarra por muchas razones muy buenas, pero también una de ellas es porque aquí, digamos, ahorita estamos reflejados 3 generaciones distintas, ¿no? Entonces, claro. Armenta pues es un millennial a todas luces, y Ibarra, aunque no lo parece, pero es un baby boomer, porque tiene esa, digamos, sonrisa jovial. Gracias. Y yo, aunque parezco, digamos, un miembro de la gran generación, en realidad soy una generación X. Así es que déjenme compartirles un poco una historia de mi papá. Fíjense que mi papá no se dejaba acariciar, besar, abrazar por nadie. Realmente por nadie. Siempre eran saludos así muy de lejitos, así de la mano, así de cómo estás. Era increíble, pero bueno,
Seguramente mis hermanas tienen muchas más anécdotas que yo. Yo no tengo ninguna de esas, pero lo que me ha sorprendido es que todas mis hermanas pueden llegar a tener una historia de cuando llegaron a quererle dar un beso y él se alejaba, ¿no? O cuando a lo mejor, no sé si por equivocación, llegando a saludar a todos de beso, querían saludarle y él se alejaba. Luego, un poco más grande, probablemente ya permitía el beso, pero era un beso muy extraño porque era un beso muy pasivo, es decir, ponía la cabeza para que le besaran o cuando él estaba sentado llegaban mis hermanas y le besaban casi sin que se diera cuenta, era como una distracción y de pronto... ya todavía en su última etapa, prácticamente estuvo 6 meses, él ya murió de 92 años, estuvo los últimos 6 meses postrado prácticamente en cama, se rompió la cadera y no quiso operarse y entonces prácticamente los últimos 6 meses estuvo entre su cama y su reposet. Y entonces llegaban hermanas o llegaban, por ejemplo, de pronto, no sé, las esposas o la esposa de algún sobrino y le agarraban la mano y a mí me sorprendía mucho. Dije, wow, o sea, se nota que está viejito y se nota que está postrado en cama y se nota que yo creo que ya dio su bracito a torcer, le agarraban la mano y se la acariciaban y dije, qué extraño, pero bueno, resulta que en algún momento cuando nos quedamos solo él y yo, porque también fue un momento muy bonito porque pudimos obtener, digamos, muchas conversaciones ya en otro nivel, ya sabiendo el que se iba a morir y demás. Creo que eso lo abrió mucho. Y entonces, en alguna de esas ocasiones me dijo, no me gusta que me agarren la mano. Dice, no me gusta. Dice, nunca me ha gustado. Dice, entonces cuando llegan tus hermanas y me agarran la mano y demás, pero no les digo nada, pero porque, pues qué bueno que vienen a verme, pero no me gusta que me toquen. Claro. Yo no sé si a lo mejor creo yo también que yo iba a ir a decirles eso a mis hermanas. Y por supuesto que no se los dije, ¿no? Yo dije, no, claro, lo toquen lo que quieran, porque pues quién sabe cuánto les dure. Pero bueno, eso la verdad es que también creo que pinta mucho a mi papá, que yo sí sigo pensando que era muy caníbal. Pero igual que como tú ahorita planteaste, hiciste, digamos, este balance, Ibarra, mi papá tuvo muchas cosas buenísimas, que también no me alcanzarían muchos programas para hablar de esas cosas buenas. Entonces, pues qué bonito que podamos ver que aún siendo de diferentes generaciones, está súper claro, ¿no? Que la figura del padre pues es fundamental para los hombres que somos ahora, ¿no? Ya sea porque queremos parecernos a él o porque no queremos parecernos a él, ¿no? Entonces yo tengo una pregunta como para abrir aquí la conversación. ¿Qué cosas creen ustedes que aprendimos de nuestros padres que ya no funcionan hoy? ¿Qué dirías tú, Ibarra? Bueno, por un lado, 2 cosas. No entré en la pregunta anterior al tema de las emociones. Mi papá jamás manifestó una emoción y jamás dijo un te quiero. Yo intenté hablar con él varias veces. De los 3 varones fue el único que no consiguió hablar con él ni tener una relación emocional cercana con él. Mis hermanos mayores sí lo lograron. Creo que eso no funciona para nada. La ausencia de diálogo y la ausencia de cariño manifiesto o de amor manifiesto me parece que es algo que no debe de ninguna manera estar presente, ¿no? Otra de las características de mi papá, parece que solo digo cosas malas, pero también tuvo las buenas que les dije. Era sus frases lapidarias. Un día también llegué. Estuve toda mi vida becado en los colegios México por becas que él me conseguía en la UNAM, mientras que mis hermanos estudiaron en la secundaria 3. Entonces yo vivía amenazado hasta la prepa de que si bajaba de 8.5 de promedio, perdía la beca. Y un día llegué con unas calificaciones terribles en la prepa, creo que fue, o en la secundaria, y casi llorando le dije a mi papá, te juro que no va a volver a suceder y no sé qué. Y mi papá callado, como así era siempre, callado, no decía gran cosa. Y de repente cuando terminé con todo el lloriqueo me dijo, espero que no me defraudes, pero muy especialmente espero que no te defraudes a ti mismo. Yo creo que eso no debe volver a suceder nunca jamás en la vida con nadie, no en ese tono y no en esas circunstancias, ¿no? Y otra cosa es que creo que también aprendí de él y creo que no debería de suceder. Yo no pude probar. A la fecha no uso cremas ni para las manos, ni para el cuerpo, ni nada, porque me parece que son joterías, ¿ok?
y lo traigo súper tatuado y empecé a usar shampoo para el cabello, no sé, a los 20 y tantos años. Yo decía, ¿yo qué voy a hacer eso? Con jaboncito, ¿no? Con jaboncito, pues como hombre, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, esas son cosas que creo que no debemos de replicar ni de trasladar a nuestros hijos, ahora en mi caso a nuestros nietos, y que se deben de quedar ahí, ¿no? Guardadas en el baúl de los recuerdos de lo que no queremos que vuelva a suceder. Oye, Ibarra, ¿qué le atribuyes que tus dos hermanos mayores sí, según tu apreciación, lograron conectar con tu papá y tú no? Me estás poniendo en terrenos pantanosos, pero te voy a decir, ¿ok? No, si no, no pasa nada. No, hombre, no pasa nada. Tenemos Kleenex, o sea, aquí no. Sí, aquí los hombres sí podemos llorar, allá afuera no, pero Me parece aquí buenísimo. No es cierto. Ibarra, si tú quieres compartirlo bien, Sí, si no, no pasa en realidad no lo tengo claro. Yo durante muchos años pensé que yo no era hijo de mi papá por la distancia que él ponía. Creo que fui un hijo que él no esperaba, porque ya se había quedado con 4. Mis hermanos que siguen son cuates, hombre y mujer. Entonces ya con 4 creo que mi papá se había quedado tranquilo y de repente apareció el pilón, que fui yo. El quinto. El quinto. Que no hay quinto malo. Que no hay, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces yo creo que fue un poco eso, y fue un poco que también era muy, muy cercano a mi mamá. Mi mamá era muy cercana y muy cariñosa conmigo toda la vida. Entonces no sé si tuvo algo que ver eso, el que no hubiera esa comunicación, o que también mi papá nos decía que un varón a los 12 años tiene que ser autosuficiente. A él lo mandaron de Los Mochis a los 12 años a vivir y a estudiar aquí en México la secundaria. Y nos decía eso, que así debería de ser un varón. Y luego, ya en la juventud, en la adolescencia, estaba yo en la prepa, él tenía un negocio que nunca pudo levantar. Le dije, oye, ¿no me das chance de entrarle? Mejor órale. Y en un año vendí lo que no había vendido él en 5 años que tenía el negocio. Wow. Y no me decía nada. Le decía, oye, le pedía consejos y me decía, yo llegué de Marte, no sé. No tengo idea de lo que me estás preguntando. Y un día me sorprendió porque entré a su despacho, que estaba en el mismo edificio, en la misma construcción, y lo escuché decir, no hombre, está resultando algo así como un gallo o una cosa así, porque está vendiendo como loco, lo está haciendo maravillosamente bien, y cuando me vio entrar, se cayó. Jamás me volvió a decir nada en ese sentido. Entonces el reconocimiento no era parte de su comportamiento, ¿no? También eso creo que no debe volver a suceder, porque entonces ¿cómo ayudamos a nuestros hijos y a nuestros nietos a que abran las alas, ¿no? Claro. Y a que vuelen alto. No, totalmente. Y, oye, pues gracias por compartirlo. Sin duda son imágenes que reflejan una realidad, no solamente tuya, Ibarra, lamentable o afortunadamente es una generación, es una generación completa, o varias, ¿no? Armenta, ¿qué dirías tú? ¿Qué cosas aprendimos o tú has aprendido de tu papá que te das cuenta que ya no funciona hoy? Bueno, yo también quisiera compartir una anécdota. Muy exigido también en la escuela, pero no en este caso por una beca, ¿no? Sino en cuestiones de disciplina. Yo desde muy chico y muy desmadroso, la verdad. Entonces llegó un punto en el que a una compañera de su trabajo le hicieron pasar por, no sé, alguien de la militar. Me marcaron, ¿no? Y contesté la llamada y era como, si no te portas bien, acá te vamos a esperar, ¿no? Escuela militarizada, te vamos a dejar salir los fines de semana. O sea, tu papá te estaba amedrentando sí, claro, con una amenaza, ¿no? Una extorsión. Sí, eran las primeras extorsiones, ¿no? Claro, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor funcionó. No mucho, no, yo creo que no mucho, pero su momento funcionó, pero se me quedó marcado, ¿no? O sea, al decir, o sea, hay ciertos mensajes, ¿no? De que si representas un problema, te podemos excluir, ¿no? De tu familia, de este núcleo, ¿no? Ahora lo veo así. Y a lo que voy con esto es que como padres tenemos que, y también como hijos, aprender a asumir conflictos, ¿no? Y aprenderlos a asumir desde otra posición que no sea la amenaza, la dominación, ¿no? El
como decía Ibarra, las frases lapidarias, ¿no? Porque no sabemos esa lápida cuánto tiempo y cómo se vaya a cargar, ¿no? Entonces, asumir los conflictos, porque los va a haber, esos son inevitables, ¿no? Pero creo que hoy esa cuestión castigadora, confrontativa, lapidaria, yo creo que tendría que ser abordada desde otras formas, ¿no? Desde una escucha, desde un diálogo, si se puede, a lo mejor estoy pidiendo mucho, ¿no? Pero una confrontación incluso amorosa, ¿no? Son cosas que tenemos que ir aprendiendo a hacer, ¿no? Y no hay otra forma de aprenderla que haciéndola, ¿no? En el día a día, en la cotidianidad, ¿no? Y creo que eso yo podría decir. ¿No ves también que, bueno, o sea, el asunto, digamos, de la llamada, de elaborar todo este argumento, toda esta es una mala escena. broma, toda la escena, tiene que ver con el miedo. Probablemente, es decir, voy a meterle miedo porque es lo que sí nos hace actuar. No sé, también de pronto esta herramienta, este recurso de causo miedo para que reaccione, para que haga lo que yo quiero que haga. También me parece que es muy, digamos, cuestionable como una herramienta de educación, ¿no? Totalmente, hasta antipedagógica, ¿no? Pero claro, o sea, detrás de ello hay una intención de cuidado, posiblemente, ¿no? De corrección, qué sé yo, ¿no? Y esto ha sido irlo aprendiendo. Tengo la fortuna de que mi padre aún esté vivo y tengo la fortuna de que ha ido aperturándose, ¿no? Y siendo receptivo con muchos cambios. Entonces, bueno, es algo que nos ha tocado aprender, ¿no? A los dos. Porque, pues, esa llamada, claro que delata que es un hombre de su tiempo, posiblemente, ¿no? Pero las cosas no están hechas, sino haciéndose. Y creo que eso lo ha ido modificando este tipo de cosas, haciendo crecer. Yo incluso podría decir eso, ¿no? Vamos creciendo como padre e hijo y con ese primer apellido, ¿no? Qué lindo. Sí, en mi caso la verdad es que hay muchas cosas que yo diría que de mi padre, las que yo aprendí, sí deberían de cambiar. Pero no estoy seguro que de la historia que conté esa per se deba cambiar. Es decir, si una persona por cualquier razón no quiere, digamos, ser tocada, besada, pues, evidentemente hay que respetar. Y me pongo a pensar qué fue lo que le ocasionó ese rechazo. Pues debe haber muchas razones, ¿no? Muchas razones. Mi papá nació y creció en el barrio de la Merced, un barrio bravo. Lo es, supongo todavía. Mi papá y su hermano gemelo, para empezar, ya era una cosa rara, ¿no? No había tantos, yo entiendo que no había tantos gemelos. Pero además los dos venían de una madre muy blanca, y entonces ellos eran güeritos, y entonces mi papá tenía los ojos azules y mi tío José Luis, su hermano, tenía los ojos verdes. Entonces eran unos güeritos que les decían los lobitos de chiquitos. Y entonces también en un barrio, que además ese barrio también tenía, digamos, una variedad, una diversidad interesante, porque además había muchos extranjeros, a pesar de que el barrio podría tener, hasta donde yo entiendo, porque evidentemente no me tocó vivirlo, pero podría tener, digamos, una connotación muy popular, que sí la tiene sin duda, pero pues estaban, por ejemplo, había muchos españoles, había muchos judíos vendiendo telas, los españoles que vendían, digamos, salchichonería y demás. Entonces era una variedad bien interesante, pero en todo caso ellos destacaban. Y quién sabe qué le habrá dado, digamos, a rechazar contactos físicos, ¿no? Además que de pronto también tenía esta situación, hablaste tú hace ratito de las joterías de las cremas. Para él, esas cosas de andarse tocando y demás eran también joterías, ¿no? Y entonces él no quería, digamos, que se prestara ninguna mala interpretación. Entonces, bueno, yo creo que claramente respetaría, evidentemente, que no, si alguien no quiere ser tocado, besado, me parece buenísimo. Pero sí hay muchas otras cosas que yo aprendí de él y que creo que deberían de cambiar, ¿no? Bueno, la homofobia, ¿no? O sea, mi papá era un homófobo, no lo soportaba, no lo entendía, se burlaba, lo rechazaba por completo, no había un tantito de apertura para
incluso en intentar entender o simplemente respetar, porque de pronto, pues si no tienes los contextos, probablemente no los entiendas. Entonces, mi papá se expresaba muy, muy fuerte y muy feo de personas que tenían, digamos, una preferencia, una identidad sexual, digamos, distinta, ¿no? ¿Ibas a decir algo, perdón? No, que es esencialmente lo mismo, pero yo lo viví en carne propia y yo he tenido un conflicto muy severo con no eliminar, debilitar mi homofobia, por ejemplo. Y ha sido ya no aprendizaje, es desaprender lo que viví con mi papá y aprender lo que me enseñan mis hijas, que es un choque bastante duro. ¿Tus hijas, por qué te están enseñando eso? Porque me confrontan, porque mi madre, por ejemplo, era gringa, era del sur de Estados Unidos y era racista. Entonces me enseñó que los negros huelen mal, ¿ok? Y crecí con estas ideas en la cabeza. Hasta hace unos cuantos años todavía veía a alguien, un negro o una negra, decía el negrito. Y mi hija menor se ponía furiosa conmigo. Cuando se me ocurría decir algo sobre una pareja de homosexuales, hombres o mujeres, que sonara a señalamiento o a peyorativo, las dos se me venían a la yugular y hasta que me hicieron entender que tengo que respetar. Entonces ese conflicto de lo que aprendí de la generación anterior y lo que estoy aprendiendo de la siguiente generación ha sido pues una tensión fuerte todo el tiempo, pero finalmente entiendo que quienes tienen la razón son mis hijas. Entonces me pongo del lado de ellas y trato de mantenerme en ese tenor y no lo logro al 100% de pronto. Pero bueno, ese era el comentario que te Pero me hacer. parece súper valiente que lo reconozcas, y más en una época en donde de veras, ya sabes, la censura, las posiciones totalmente opuestas, el montarte en tu macho y decir que eso es muy usual, ¿no? Muy usual. Todavía hay personas de tu generación y de mi generación que rechazan cuando es contraintuitivo, porque dirías, oye, ya ábrete, porque hay muchas razones para hacerlo, hay más información ahora, no lo hace. Entonces, la verdad es que yo reconozco mucho que tú estés reconociendo esa circunstancia y que estés tratando de desaprender cosas que ya te diste cuenta que hay que desaprender, ¿no? Claro. Eso me parece fantástico. Te agradezco mucho, para eso vinimos. Y para eso hablar vinimos. de esas cosas, ¿no? Exactamente. Desde el punto totalmente. De vista del primer apellido. Totalmente. Que recibimos y que luego transmitimos. Claro, y que muchas veces la transmitimos de la forma más eficiente, que es con nuestro ejemplo. Ni siquiera es que vayamos pregonando por la vida, es que nos ven actuar así y alguien pensará, es una buena idea, ¿no? Claro. Sé, un nieto, un hijo, no sé. Claro. Bueno, ¿y qué les parece si vamos ahora a ver lo que sí vale la pena mantener? Porque seguramente hay cosas que valen la pena mantener. Ya vimos ahorita cosas que no vale la pena seguir teniendo en nuestro catálogo de actitudes y de valores. ¿Qué dirías, Ibarra, de tu papá, de lo que significó para ti, de lo que aprendiste de él? ¿Qué crees que estás seguro que ha valido la pena que mantengas en tu código de valores y de conducta? Dentro de todo lo conflictivo, he estado trabajando en un nuevo libro donde estoy haciendo un recuento un poquito genealógico de mis abuelos, mi papá, mi mamá y yo. Y una de las cosas que veo y que creo que es algo muy respetable que vale la pena no solo mantener, sino impulsar, es que mi papá se atrevió siempre. Contra lo que fuera, se atrevió. Contra cualquier tipo de obstáculo, perseveró. No había nada que lo espantara, no había nada que lo hiciera que se echara para atrás. Y finalmente transformó, que creo que son las tres cosas con las que yo me quedo hoy y en las que estoy trabajando en mi vida en este momento, y vienen de él, vienen de mi mamá, vienen de mi abuelo, pero justo creo que la gente que se atreve cuando puede consolidar algo perseverando logra transformaciones importantes. Y eso es lo que aprendí de mi padre, que es lo más valioso con lo que me quedo, que pues estoy poniendo en práctica. Qué bonito. Y qué bueno que se lo reconozcas, qué padre.
No fue fácil, no fue fácil. ¿Cuántas horas de terapia te llevó esto? ¿Cuántas hipotecas le pagaste al terapeuta para llegar a esta conclusión? ¿Por qué lo pones en singular? Sí, muchas horas. Ya sé, yo también ya tendría 3 casas, pero bueno, ya las tienen mis terapeutas. Está buenísimo. Está muy bien. Armenta, ¿qué crees que vale la pena o tú qué has calificado como algo que quieras conservar, que aprendiste de tu papá? Yo creo que la plasticidad que ha tenido mi papá, si bien nunca fue una persona homófoba abiertamente, ¿no? Por supuesto que no escapaba a ciertos comentarios, ¿no? O sea, siempre era como, las manos suavecitas como señorita, ¿no? Para referirse a algún hombre, ¿no? Tienes que tener las manos con callos de hombre, ¿no? ¿Él le veía las manos a los hombres? Sí. Y hace poco. ¿O se las tocaba? No, o sea, sí, cuando. Perdón, señor, perdón. ¿Cómo se llama tu papá? Igual. Señor Armenta. Miguel. Señor Armenta, no, era broma. Perdón. Ay, No, por ejemplo, hace poco fui a un partido de fútbol, ¿no? Y comentó algo así como, como señoritas, ¿no? Y esto todavía lo dice, y por eso decía lo de la plasticidad, porque mi hermano menor es homosexual, ¿no? Para él fue un gran choque. Bueno, lo que más le preocupaba a mi mamá era cómo lo iba a tomar. Claro. ¿No? ¿Cómo lo va a tomar? ¿No? Y repito, mi papá siempre muy metido en el mundo del fútbol. Yo recuerdo que invitó a mi hermano e invitó a su pareja en un momento y los llevó a un contexto altamente masculinizado, de testosterona, ¿no? Y los llevó y los presentó, ¿no? Es algo que yo no imaginaba de mi papá, y no por subestimarlo, ¿no? Pero por supuesto que tenemos límites y hay tantas cosas tan interiorizadas, ¿no? Tan interiorizadas que por más que uno se dé cuenta, como dice Ibarra, pues cae, ¿no? Estos procesos de reaprendizaje, aunque los tengamos conscientes, no son lineales muchas veces, ¿no? Nos recaemos. Esto no lo digo en un sentido de complicidad o de apapacho, ¿no? Pero es muy humano lo que nos pasa, ¿no? Y en este caso a mi padre, esta plasticidad que yo digo que es el amor, ¿no? El amor que le tiene a mi hermano, claro, como su hijo, ¿no? De decir, pues me aviento a esto, ¿no? Oye, ¿a dónde los llevó? Hasta hace unos años jugaba ahí en la Liga de Veteranos de Xochimilco, una liga bastante interesante, bastante a gusto para los dominguitos. Y bueno, pues eso a mi hermano también lo estrechó todavía más con él, ¿no? Y por supuesto a mí, ¿no? Entonces, este tipo de recepción y de apertura, pues es lo que yo se lo reconozco, aunque sigue teniendo estos comentarios, ¿no? De las manos suaves, de no ser señorita, pero bueno. ¿Con tu hermano cómo se lleva ahora? Increíblemente. Increíblemente, ¿no? Y a diferencia de lo que han estado platicando, esto también tiene unos años, ¿eh? El hecho de que yo pueda llegar a abrazar y besar a mi padre es una cuestión de hace años, ¿no? Y es algo que para mí siempre fue como hasta ahí, ¿no? Hasta cierto límite con él, cierta distancia, pero sí se ha ido ablandando, por así decirlo. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que en mi caso, la verdad es que hay muchas cosas que yo trato, digamos, de emular a mi papá. Evidentemente no al pie de la letra, porque entiendo que las situaciones son distintas. Hay una en particular que yo en algún momento le agradecí. Yo soy parte, digamos, de una familia grande. Somos 12 hermanos, 7 mujeres, 5 hombres. Yo soy el más chico de los 12. Y en varios embarazos, particularmente en uno, me parece, mi mamá estuvo a punto de morir. Y de hecho, ya se tiene la historia de haber visto un puente y la Virgen del otro lado y no decidió pasar y cosas así bien interesantes. Y de pronto, no sé, en algún momento le pregunté a mi papá, ¿te diste cuenta? O sea, porque era el embarazo número 6 o 7, ¿no? ¿Te diste cuenta, papá? Estuviste, pues se muere mi mamá y te casas con 7 hijos. Claro. Y dice, no, cállate, o sea, ni lo menciones, ¿no?
Pero ya más adelante, en otra ocasión, le dije, papá, yo me acuerdo si se lo dije cuando estaba borracho. Seguramente sí, porque ya sabes que el alcohol, Claro. a algunas personas nos desinhibe. Yo, por fortuna, hace rato que no tomo alcohol, pero lo tomé y lo tomé mucho y me expuse, digamos, sí, pasó eso en mi vida. Pero en algún momento, yo creo que con algunas copas le dije, papá, te quiero agradecer porque no te pelaste, porque no te echaste a correr. Porque con 12 hijos, pero con 1 y con 2 la gente se va. Y tú con 12 no te fuiste. Ya sé que para cualquier otra persona diría, es tu obligación, pues si los tuviste los mantienes. Claro. A ver, sí, pero también es la obligación de todos los demás y no la cumplen. No la cumplieron todos. Entonces dije, papá, mis respetos, porque de veras no es que, digamos, ¿cómo decirlo? No es que hayas hecho mucho más, hiciste lo que tenías que hacer, pero eso es suficiente. No te quedaste, ¿no? Y eso es bien, bien interesante. Entonces, para mí eso es como un reflejo de, pues, asumir responsabilidades, ¿no? Así de básico, así de sencillo, pero así de complejo cuando hablamos de paternidades, ¿no? Entonces, para mí eso es un ejemplo. Dime, Ibarra, ¿ibas a decir algo o tú, Armenta? No, quiero preguntarte tu percepción de eso. ¿Tu papá se quedó por responsabilidad, porque era padre de familia y tenía que ser responsable, o por convicción? ¿Qué piensas tú? Yo creo que ambas cosas. Y puede haber más incluso, ¿no? No quiero decir que es cómodo vivir con 12 hijos, debe ser bastante incómodo. Pero también es verdad que los hombres de esa generación no sabían estar solos, ¿no? O necesitaban, digamos, un contexto familiar o una mujer, o en el caso de mi papá, 8 mujeres, que era su esposa, y 7 mujeres que lo atendieran, ¿no? Entonces también ahí seguramente había otras circunstancias. Pero yo creería que sí hubo, digamos, como una conciencia de decir, pues aquí están. Y además la cantidad de problemas que tuvo, porque de pronto también hay anécdotas en donde, por ejemplo, la hija número 11 nace y fíjense, cuentan mis papás que no tenían dinero, o sea, tenían el dinero para el parto, pero resulta que alguna complicación sucedió que llevó a que tuviera que quedarse una noche más mi mamá. Esa noche más ya les rompió el presupuesto y entonces no la podían sacar. Y entonces otra noche más implicaba más dinero y pues más problemas ir a conseguir el dinero. No sé cuánto tiempo se quedó allí, pero se quedó varias noches más y mis papás no podían, o mi papá no podía conseguir porque mi mamá estaba ahí en el hospital. Y entonces de pronto eran situaciones que de veras digo, yo creo que son situaciones en las que alguien más hubiera echado a correr, ¿sabes? Sí. Y no se echó a correr. Sin duda. No sé si tengo mi barra muy baja, pero probablemente ha habido casos de todo, ¿no? Habemos algunos que no llegamos al hijo número 3, ¿ok? Que tu papá se haya quedado en el 11 con esa circunstancia permaneciendo y resolviendo y luego haya ido por otro más. ¿No? Sí, bueno, sí. Ahí que también el asunto de los 12 es una cosa bastante... Solo ellos sabrán por qué. Pero bueno, ahora... Ya para ir cerrando, digamos, me gustaría preguntarles, ¿qué es lo que les cuesta más trabajo hoy de ser hombres? ¿Qué dirías, Ibarra, que te cuesta trabajo de toda esa concepción armada que tenemos, o que tú tienes, porque también son situaciones siempre pues, muy individuales? ¿Qué es lo que te cuesta más? ¿Qué es lo que te estorba más de ser hombre? De ser hombre... Con la formación que tuve. Claro, con tu concepto de hombre, con el concepto que heredaste de tu papá y de tu entorno, por supuesto. Los estereotipos. Hace unos meses me descubrí jugando con un castillito de Lego con los nietos de mi hija mayor. Y de repente yo estaba jugando y le decía, se llama Samuel, el mayor de los hijos de mi hija mayor, y la menor Alma. Y yo agarré a una figurita y les dije, este es el caballerito Samuel. Y viene corriendo en su caballo a proteger a las damas. Me volteé a ver mi hija y me dijo, ¿y por qué nos tiene que proteger un hombre? Sigo aprendiendo y sigo reviviendo los estereotipos. Voy a clase, por ejemplo. Yo soy muy tocador de gente, del abrazo, de la palmada y demás. Me gusta mucho el contacto físico. Y en la universidad, por ejemplo,
con mis alumnos varones, pues soy palmadoso, pero a las chicas no las puedo tocar, ¿ok? No puedo pasar y decirle a una chica, oye, muy bien, porque no sé si voy a incumplir un reglamento, porque no sé si es algo que debo de hacer, no sé si, por las cuestiones que sean, que me siguen todavía generando ruido y conflicto en la cabeza, ¿no? Entonces, creo que el miedo a repetir y a incentivar estereotipos es algo que me cuesta mucho trabajo. En mi relación con mis hijas también, el no decir algo que las haga sentir mal no por un lado, digamos, de una charla franca, sino que las haga sentir mal porque son hijas de un misógino, ¿ok? Esa parte me cuesta mucho trabajo todavía. No sé si lo voy a resolver algún día, pero estoy trabajando. Yo creo que sí, te veo muy consciente del problema, yo estoy seguro que Pues, sí. pero los patrones que trae uno insertados, Sí. casi en los genes, son muy duros. Cierto, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Tú qué dirías, Armando? No, siguiendo en esta línea, ¿no? Los patrones. A mí me cuesta mucho trabajo abordar ciertas circunstancias, sobre todo en espacios públicos, que no me pongan en riesgo, ¿no? Tiendo mucho a la confrontación, sobre todo cuando se trata de abusos, por ejemplo, ¿no? El otro día estábamos esperando el transporte, venía una persona en bicicleta en la banqueta, ¿no? Y era como, mi compañera se hizo a un lado y fue como de, no tenemos por qué hacernos a un lado, las banquetas son nuestras, bla, bla, bla. Pero de repente me doy cuenta de que me pongo en riesgo, ¿no? En una situación de riesgo, la pongo en riesgo también a ella y puedo poner en riesgo a gente de mi alrededor por este patrón, este mandato, posiblemente, y esta expectativa mía de no me tengo que dejar de nadie, ¿no? Esto todavía me cuesta mucho trabajo, ¿no? Son cosas que por más que uno vaya a terapia, las escuche, sepa que están mal, pues no por decreto no desaparece, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiamos con eso, no? Porque aunque yo más quiera, no estoy logrando ciertas cosas, ¿no? Puede llegar a causar incluso frustración, ¿no? Entonces, en este caso, pues, siempre algo que me funciona mucho, lo comparto como un consejo, acordarnos que toda convicción que tengamos, social, política, económica, está atravesada por lo humano, ¿no? Y reconfigurarnos y tirar una versión nuestra y volver a construirla, pues va a estar muy atravesado por las contradicciones, por los procesos que tenemos, ¿no? Y creo que también es importante ser conscientes de ellos para aligerarnos, ¿no? Esa carga que muchas veces nos ponemos. Sí, la verdad es que si se pone uno a pensar en las sensaciones que tiene durante el día y cuántas de estas sensaciones negativas, digamos, se corresponden con alguna actitud más o menos estereotípica del ser hombre, claro, pues son un montón. Sí, son un montón. Yo me cacho de pronto, evidentemente no en todas, pero me cacho desde, la seducción. Tratar de seducir. Claro. Pero, yo tengo una esposa a la que amo y de pronto, ¿por qué quieres tratar de gustarle a otra mujer? Hay como una competencia entre hombres porque si hay una mujer presente, a ver quién la seduce. Claro. Absurdo, pero bien presente, ¿no? O de pronto, no sé, el asunto de no quiero decir la justicia, pero sí diría a lo mejor el poder, ¿no? De pronto, no sé, viene uno muy tranquilo en su ecobici por aquí en el carril de confinado y viene un auto y se te pone enfrente, ahí en medio, estorbando todo. Y entonces ya le estás buscando la cara, estás viendo a ver de qué tamaño es para ver si te vas a aventar un tiro o no. Ahí está muy grandote, no, bueno, pues pásale. Mejor te miento la madre cuando ya me eche a correr. Pero si fuera una mujer, claro, tendría que ser vieja, ¿no? Entonces, y dices, a ver, ¿eso qué sentido tiene? ¿No? Hay un montón de cosas que estorban, muchas cosas que estorban y que sí están aprendidas, ¿no? Más recientemente, cuando estaba haciendo, digamos, consultas con académicos para el primer apellido, muy interesante porque hablé con
joven, muy joven, ¿no? Bueno, no sé, 30 años, me parece muy joven, 30 años. Ya sé que para mi hija 17, 30 años ya son viejos, pero es un niño. Es un niño. Y muy interesante porque me decían, es que si hay una circunstancia, por ejemplo, de estos temas difícilmente los puedes abordar fuera de un entorno académico. Si no te dedicas a eso y hablas de esto en un entorno académico con otros académicos, me dice uno de ellos, dice, yo me quedé sin amigos. Dice, ya no tengo amigos porque la verdad es que no me encanta ir a hablar. No me encanta ir a table dance. No tomo alcohol. Pues ni juego fútbol. Y se me acabaron. Y las mujeres, eso de hablar de mujeres, pues tampoco está tan padre. Si ya estás casado, pues porque no se te antoja o porque hablas un ratito, pero no todo el tiempo. Y a mí me ha pasado lo mismo, ¿no? O sea, yo sí extraño y de pronto más bien me estorba la masculinidad o esa masculinidad de muchos amigos con los que ya no puedo convivir. Pues porque la verdad es que les aburro. Primero porque no sigo con esos temas. Después, cuando ellos traen el tema a colación, pues se hacen silencios largos porque pues yo no contribuyo, ¿no? Entonces digo, pues ya agoté mis amistades. Se vuelve muy difícil tener círculos en donde, a ver, no se trata de solamente hablar de esos temas profundos y demás, pero pues tampoco se trata solo de hablar de fútbol y de mujeres. Y no voy a decir mujeres porque hay una mujer presente, pero iba a decir viejas, ¿no? Vamos a hablar de viejas y entonces sí, y que está bien buena y que si no, oye, ¿con quién andas? Oye, no se dé cuenta tu mujer. Esas son las conversaciones de las que a mí ya me aburren. Algún día supongo que las propuse, las fomenté, pero ya eso me estorba mucho. Claro. Ya no te ríes del chiste, ¿no? Misógino, ya no te ríes del chiste machista. Yo creo que cuando uno empieza a cuestionarse esto, hay que asumir ciertas pérdidas, ¿no? O sea, perdemos impunidad, por ejemplo. Tus hijas te interpelan, te confrontan. Ya no somos impunes de decir cualquier cosa. Pero también hay otro tipo de pérdidas, ¿no? Perdemos, por ejemplo, en estas épocas, yo creo, también perdemos voz y protagonismo, porque creo que también nos toca ahora escuchar a las mujeres, escuchar a las compañeras, ¿no? Y otra pérdida que tenemos pues, son la de las amistades, ¿no? Los círculos donde ya no conectamos, ya no estoy tan de acuerdo con el chiste, ya no quiero hacer prácticas de donde todo sea consumo, ¿no? Qué sé yo, pero hay que asumirlas, ¿no? Y también cuestan, son costos. Totalmente. Sí, te cuesta, pero llega un momento también, yo que soy el venerable en esta reunión, en que te preguntas en qué quieres usar tu tiempo, a quién le quieres regalar tu tiempo. Y si hay alguien que valga más que tu esposa, que tus hijas, que tú mismo, como para decir, me voy a ir a ver el Super Bowl con mi cuate y nos vamos a chupar unas chelas. Pues no, yo hace como 20 años no veo el Super Bowl. Y partidos de fútbol, soccer menos, el tenis tampoco. Entonces, no, son cosas que de pronto dices, me invitan a cenas y digo gracias, pero no. Y me da mucha pena a veces, pero como sé que no voy a obtener nada que me enriquezca dedicando el tiempo a eso, pues prefiero no hacerlo. Y te vas volviendo, dice mi esposa que soy un grumpy, te vas volviendo cada vez más grumpy y la verdad es que yo lo disfruto mucho. Yo estoy muy a gusto como estoy. Tengo muy poquitos amigos también, pero los amigos que tengo son amigos con los que comparto afinidad, con los que hay empatía, que tenemos problemas comunes, que tenemos sueños comunes, aunque nuestras actividades no tengan nada que ver. Claro. Sí, la otra vez me dijo mi esposa, creo que ya descubrí que lo que te hacen falta son amigos. Buenísimo, pues pon un anuncio ahí, a ver, consíguemelos tú porque en Mercado Libre. Mejor voy a hacer un video podcast de hombres para ver si así consigo amigos porque sí está cañón. Bueno, de hecho es cierto, la verdad es que yo que vengo de los medios de comunicación, yo, digamos, en una lógica muy técnica, digamos, de medio de comunicación, yo ahí aprendí que si hay un tema importante del tema que estás trabajando, yo siempre fui periodista de negocios, entonces me tocó rediseñar. En esa época había revistas que tú ya no sabes. Decir, sí, sabes lo que son revistas porque trabajaste en una. Pero alguien más joven no sabría que es una revista. Pues cuando rediseñas una revista editorialmente, lo que haces es, si hay un tema importante, créale un espacio para que sí o sí esta revista siempre contenga información. Entonces, por ejemplo, yo hice un rediseño en 2010, hace mucho tiempo, de la revista Expansión. Y decíamos, es un tema importante, pues el hombre más rico del mundo es mexicano, entonces vamos a tener pues un poco el índice Slim para saber cuánto dinero tiene el señor. Entonces, el señor es muy importante, entonces siempre vamos a crear un espacio para hablar de él. Yo ahora, digamos, en mi vida lo que trato de hacer es algo parecido, aunque claramente no soy un medio de comunicación per se,
me dedico a ello, pero no lo soy. Entonces digo, si yo creo que hay un tema importante en mi vida, hay que asegurarse que tenemos un espacio creado para ello. Y lo mismo diría, si tu tema importante es la familia, genera un espacio para que ese tema importante tenga lugar. El desayuno, la cena, la comida. La pareja es importante para ti, genera un espacio, ¿no? Claro. Y evidentemente es hablar, es estar, ¿no? Entonces, yo creo que el asunto de lo que está pasando con los hombres es que es increíble que existan videopodcasts y programas completos de Fórmula 1 y nadie en su vida se ha subido a una Fórmula 1. Ni lo va a hacer nunca en su vida, pero ven todo el tiempo la Fórmula 1. O de fútbol, que pues hay muchísimos de esos, digamos, programas, y pues, sí, le pegas a la pelota, y llegó gente, digamos, como tu papá a unos niveles muy, digamos, importantes, pero pues no es que te dediques a eso, y sin embargo los consumes, ¿no? ¿Ves? Todos tenemos padre, todos, te puede gustar o no el que te tocó, puedes convivir, lo puedes conocer o no, y ¿quién habla de su papá? ¿No? Todos tenemos circunstancias difíciles, problemas, y ¿quién va a terapia a hablar de ellos? ¿No? ¿O quién habla con un amigo de eso? Sí está cañón. Sí, y este esfuerzo que estás haciendo realmente saca a flote muchísimas cosas importantes de esas relaciones, ¿no? Porque el papá como que lo tenemos tatuado, lo tenemos introyectado en las emociones, en la forma de ser, pero no es un tema de conversación habitual, ¿no? No, pues es que es doloroso. La verdad es que también se entiende, ¿no? Es doloroso. Sí. Bueno, ya ahora sí, última pregunta, se los prometo. ¿Seríamos capaces cada uno de nosotros de describir qué es para nosotros ser hombre? Ibarra. Ni modo, Ibarra, te toco. A mí me parece que no hay una gran diferencia entre ser hombre o ser mujer, desde mi punto de vista hoy en día. Creo que es ser humano y es lo más importante para mí desde hace unos cuantos años. Me tardé 50 años en descubrir mi propósito de vida, nada más, ¿ok? Y lo más importante es ser hombre, es tener la capacidad, tener la tenacidad, tener la capacidad para iniciar una transformación en ti mismo y que pueda irradiar hacia los demás a través de un propósito de vida que genere un legado. Yo creo que eso es la definición que te daría hoy y es en lo que yo estoy trabajando hace unos años. Muy bueno, muy bueno. Gracias, Ibar. Yo diría que como hombres, yo creo que todos hemos aprendido a partir de, o nos constituimos a partir de lo que se esperaba de nosotros, de ciertas expectativas, de reglas generales, ¿no? Culturales, y también desde una parte muy íntima. ¿Cómo decidimos habitar nuestra propia masculinidad? ¿Cómo decidimos habitarnos ser como hombres? Y creo que en estos tiempos hay una ruptura donde se está desquebrajando esos conceptos históricos. Creo que estamos pasando también por momentos de una crisis de identidad, ¿no? De lo que significa ser hombre. Pero yo a lo que quisiera invitar es a descubrirse, ¿no? Desde estos nuevos caminos, desde estas formas de aprender, ¿no? Yo hoy meramente no sabría qué es un hombre, ¿no? Porque lo que nos decían que era en un pasado, hoy está puesto en duda, ¿no? Esos pilares de la masculinidad y de los hombres están siendo atacados, ¿no? Entonces, para mí creo que en estos momentos ser un hombre es una etapa de mucho descubrimiento. Sí, yo tampoco sé qué es ser hombre, la verdad. No lo sé, o sea, lo pensé, bueno, hasta le pregunté al ChatGPT a ver si me daba ideas. Me sacó un montón de cosas, digamos, de referencias y de descripciones muy académicas, que la verdad es que la mitad le entendí, la otra mitad me dio hueva. ¿No? Dije, ¿qué es ser hombre? De verdad me confrontó mucho con...
luego me pregunté si necesitamos una definición. Yo creo que las definiciones sirven, son muy útiles. Pero luego, cuando intentaba una definición de ser hombre y hablaba pues, de una persona consciente, una persona que se ve a sí misma y sepa, digamos, cómo mejorar, cómo desarrollarse, cómo crecer en armonía, decía, pues eso es una descripción de una mujer también, ¿por qué no? Claro. Ahí es en donde se me rompía todo el esquema y entonces me pasó un poco como a ti, Barra, de, pues es que también no somos muy diferentes. Pues es que en ese sentido no somos diferentes. No. Y entonces la verdad es que me rendí y dije, pues no sé si valga la pena incluso el ejercicio de definir qué es ser hombre. Fíjate que yo creo que las definiciones a veces ilustran y a veces limitan, son como camisas de fuerza. Y a mí me parece que lo mejor que podemos hacer, cada quien en su momento de vida, cada quien con su historia de vida, es vivir siendo hombres con la definición que cada uno tenga y de acuerdo a su conciencia. Porque de otra manera, pues la definición que encuentres en ChatGPT no va a encajar conmigo probablemente. Claro. No va a encajar contigo, no va a encajar con nadie. Entonces yo creo que lo más importante de ser hombre es vivir siéndolo. No, y la que encaje conmigo va a encajar hoy, quién sabe mañana. Exacto. ¿No? Sí, por supuesto. Claro. Entonces yo creo que esencialmente es vivirte, vivir siendo, vivir avanzando, vivir aprendiendo y vivir dando frutos. Y en eso no somos diferentes ni por género, te diría que casi ni por especie, ¿no? Claro. Entonces, claro, es un poco rudo lo que estoy diciendo y es nada académico. Si me oyen en la universidad van a decir, este idiota, ¿qué le pasa? No, yo creo que claramente nadie que esté en esas ligas estará interesado en ver conceptos de aquí y por eso no lo estamos haciendo para ellos. Pero yo estoy mucho más de acuerdo con que ese es el tipo, digamos, de conversación que necesitamos, de gente de a pie, que yo creo que lo somos. Sí. Probablemente en este caso Armenta es el que está mucho más metido en ese tema, pues porque tiene su laboratorio para vatos que está haciendo un esfuerzo extraordinario. Gracias. Y que por cierto también vamos a poner ahí en las notas del episodio. Muchas gracias. Porque tiene grupos de WhatsApp, tiene otros esfuerzos en redes sociales que yo solo me entero teóricamente porque no las veo. Pero Armenta está haciendo unas cosas padrísimas ahí en WhatsApp, unos grupos con una participación increíble. De veras, felicidades. Muchas gracias, de verdad. Hay que conocerlos. Claro, por supuesto. Sí, no, te recomiendo muchísimo. Claro, ahí lo que sí es que la generación también es interesante. Los cambios que hay, digamos, de visión, yo se lo atribuyo más a la generación que a otra cosa. Es que de pronto sí, yo no entiendo nada de lo que hablan los jóvenes. hay que aprender. No entiendo nada, entonces me tengo que poner a preguntar a ChatGPT ¿qué significa funar? ¿Y qué significa esto otro? ¿Y qué significa la cultura de la cancelación? Y pues ahí me voy enterando, pero sí. Pues ya van como a 200 por hora y pues yo voy en mi bochito. Ahí a mí mis alumnos me explican cosas, mis hijas me explican cosas y hay cosas que sigo sin entender. Pues pero es parte de formar parte y de vivirte, ¿no? Exacto. Exactamente, pues de veras, Ibarra, muchas gracias, Armenta, muchísimas gracias. De veras, es de veras un honor para mí poder escuchar sus historias. Y bueno, una cosa que es importante también aclarar es que en Primer Apellido no estamos buscando llegar a ninguna conclusión, no estamos buscando definir cómo debe ser un hombre. Lo que queremos es esto, ¿no? Abrir la conversación, porque simplemente hablar, yo creo que ya es 1 o 10 pasos adelante. Sobre todo porque venimos de una cultura que nos enseñó a callar, que es lo que decías antes de que comenzáramos el programa. Nos enseñaron a aguantar, nos enseñaron a resolverlo todo, pero no sentir, ¿no? Y yo creo que por eso vale la pena detenerse y pensar qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos actuando, qué es lo que heredamos, qué es lo que queremos mantener con nosotros, qué es lo que queremos de plano ya acabar con ello, ¿no? Y yo creo que es un gran gesto de conciencia. Y yo creo que pues a estas alturas quedó claro que ni tú ni yo somos expertos en este tema. Miquel sí, pero tú y yo no. Pero por eso estamos aquí. Porque le damos realidad, porque en realidad nosotros somos el 99.9999%, estamos representando a ese 99.99%. Pero lo que sí es que somos hombres que estamos intentando entender, ¿no? Estamos intentando entendernos. Yo creo que eso vale mucho la pena. Entender el mundo en el que vivimos, el mundo en el que estamos influyendo, y me encantaría que hablar de esto se vuelva algo normal. Ojalá que lo logremos. Pues muchísimas gracias, en serio, y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Primer Apellido, Historia sobre mi padre.